Hola linda, soy Slime Charlotte y en este video te contaré las historias de terror más perturbadoras con slime y postres de fondo. Historia 1. El mensaje de voz. El mensaje de voz que me dejó mi hermana a las 3:17 am no era de mi hermana. Cuento cómo mi hermana, María, se fue de viaje de camping sin cobertura. Anoche mi teléfono vibró con un mensaje de voz suyo. La voz sonaba ronca, entrecortada, como si estuviera corriendo. Susurraba: «Oye, ¿puedes pasar por mi casa? Tengo la sensación de que dejé una ventana abierta y creo que hay alguien dentro. Escucha». Hay un silencio prolongado y luego, claramente, se oyen unos pasos lentos subiendo las escaleras de su casa. Cuelgo, aterrado, y llamo a la policía. Mientras espero, reviso mi correo por ansiedad. Hay un mail de María, enviado hace una hora. Dice: «Perdón, no hay señal en la montaña. Volveré el domingo. Besos». Y entonces, desde el pasillo de mi propio apartamento, oigo el crujido del parqué. Volteo, pero no hay nadie, y hasta ahora me pregunto de qué se trataba. Historia 2. La niña de la lluvia. Siempre le digo a mi hija que no hable con extraños, pero nunca se me ocurrió decirle que no contestara al teléfono. Desarrollo. Soy padre soltero. Anoche, mientras llovía a cántaros, sonó el teléfono fijo. Mi hija de 5 años, Sara, lo cogió antes que yo. La oí decir: «¿Hola? Sí, está lloviendo. ¿Cómo sabes mi nombre?». Colgué de un golpe. Le expliqué lo de los extraños. Esta noche volvió a llover. El teléfono sonó de nuevo. Lo descolgué yo. Al otro lado solo se escuchaba la estática de la lluvia y una voz susurrante que decía: «Dile a Sara que puedo verla por la ventana». Corrí a cerrar las persianas. Cuando volví a la cocina, el teléfono estaba descolgado. Una vocecita infantil, que no era la de mi hija, salía del auricular: «Papá, ya estoy dentro». Y en ese momento, desde el monitor del bebé, oí que se abría la puerta de su habitación. Historia 3. El viaje nocturno. Soy conductor de Uber y anoche recogí a mi último pasajero. Su destino era el mismo lugar donde desapareció una chica hace 10 años. Era una chica joven, muy pálida, que subió en un barrio solitario. Me dio una dirección en las afueras. No dijo una palabra durante el viaje, solo miraba por la ventana. Cuando llegamos, la casa estaba a oscuras y en ruinas. Me dio el dinero en efectivo, sus dedos estaban helados. Al irme, revisé la foto de la chica desaparecida en mi teléfono por curiosidad mórbida. Era ella, exactamente ella, pero la foto era de 2013. Volví la cabeza para preguntarle, pero el asiento trasero estaba vacío, solo había un pequeño charco de agua en la alfombra. Y entonces sonó el teléfono, era la aplicación, un nuevo viaje, la misma dirección de recogida. Y la solicitud de viaje ya estaba en mi pantalla, con el mismo nombre. Historia 4. El juego de sombras. Mi hijo de 3 años empezó a tener un amigo imaginario. Lo raro es que yo también puedo verlo. Lucas empezó a hablar de el hombre de la esquina, una silueta alta que solo se ve cuando la luz del pasador rebota de una manera específica. Al principio lo atribuía a la imaginación, hasta que una noche, viendo la televisión, vi por el rabillo del ojo una figura alta y delgada parada en el pasillo. Desapareció en un parpadeo. Le pregunté a Lucas cómo era. Me dijo: «Es alto y no tiene cara, pero siempre quiere jugar al escondite». Anoche desperté porque sentí frío. La puerta de mi habitación estaba entreabierta y en el pasillo la silueta estaba allí inmóvil. Lucas estaba a su lado, de la mano. «Mami», susurró mi hijo sin volverse, «dice que es mi turno de esconderme». Y esta mañana la cama de Lucas está vacía y en la pared de su cuarto hay una nueva mancha de humedad con forma de persona. Historia 5. La grabación del bebé. Instalé una cámara en la habitación del bebé por seguridad. Ahora me arrepiento todos los días de haberlo hecho. Revisando las grabaciones de la noche, todo parece normal, pero a las 2:34 am, la cámara pierde la señal por exactamente 1 minuto. Cuando vuelve, hay una figura encorvada al lado de la cuna. No es una sombra, es una persona. Se inclina sobre mi hijo y le susurra algo al oído. Luego, se vuelve y mira directamente a la cámara. Tiene mi cara, lleva mi misma pijama.
Corro a la habitación de mi hijo. Está profundamente dormido. En su manita, apretando su dedo, hay un trozo de tela idéntico a la pijama que tengo puesta. Una parte de la manga está rasgada. Y justo ahora, desde el pasillo, he escuchado el crujido del suelo, como si yo ya estuviera aquí. Historia 6. El eco. Me mudé a un apartamento nuevo donde todo eco es un segundo más largo de lo normal. Anoche, el eco respondió por su cuenta. Es un edificio viejo, con tuberías ruidosas y un extraño efecto de sonido. Si digo hola, un segundo después oigo un hola tenue. Siempre pensé que era una curiosidad arquitectónica. Hasta anoche, estaba solo y, por probar, susurré, ¿hay alguien ahí? Un segundo después, el eco llegó, pero no era mi voz. Era una voz áspera, rota, que susurró, «Por fin me oyes». Desde entonces ya no hablo en voz alta en casa, pero el eco ha empezado a imitar otros sonidos, el roce de mis pasos, el crujido de la cama. Ahora mismo estoy sentado en silencio en mi sofá y acabo de darme cuenta de que el sonido de mi respiración viene de 2 sitios a la vez. Historia 7. El turno de noche. Soy el guardia de seguridad nocturno de un edificio de oficinas. La regla número 1 es no revisar las cámaras si ves movimiento. Anoche lo hice. El manual es claro, si ves algo en los pasillos, ignóralo, son efectos de la presión. Pero anoche, en la cámara del piso 10, vi una figura junto a la máquina de café. Se veía real. Rompí la regla y amplié la imagen. Era mi jefe, el señor Miller, pero su postura era extraña, como si estuviera sosteniendo de pie a la fuerza. De repente, giró la cabeza hacia la cámara con un movimiento espasmódico y sonrió, una sonrisa demasiado amplia, imposible. Apagué el monitor, el corazón desbocado. Cuando encendí mi teléfono para calmarme, tenía una notificación de mi app de trabajo, un mensaje interno del señor Miller, enviado hace 2 minutos. Veo que estás despierto. ¿Por qué no subes? Tengo café. Y en este momento escucho el ping del ascensor llegando a la planta baja. Historia 8. La abuela en la silla. Mi abuela lleva muerta 3 años, pero cada mañana encuentro su mecedora balanceándose suavemente. Es su silla favorita, la de la salita. Desde que falleció, todas las mañanas, sin falta, la encuentro balanceándose ligeramente, como si alguien se hubiera levantado hace un instante. Le he preguntado a mi familia, todos piensan que es una corriente de aire. Anoche decidí grabarla con mi teléfono. Me dormí viendo la pantalla. No pasó nada. Hasta las 3 a.m. La silla empezó a moverse sola. Y entonces, en el video, se oyó su voz débil y cansada, susurrando justo al lado de mi cama. ¿Por qué me estás grabando, cariño? Apagué el teléfono de un golpe. Esta mañana la silla estaba quieta, pero en mi mesita de noche había un pequeño caramelo de menta, el tipo que ella siempre llevaba en el bolsillo. Y el olor a su perfume, ese aroma a lavanda vieja, llena mi habitación. Historia 9. El vecino de abajo. El hombre que vive en el apartamento de abajo golpea el techo con un palo a las 3 a.m. todas las noches. Anoche lo conocí en persona. Son 3 golpes secos, puntuales, siempre a la misma hora. Nunca me quejé porque soy nuevo en el edificio. Anoche bajé a hablar con él. Abrió la puerta. Era un hombre amable, de edad avanzada. Se disculpó profusamente. Dijo que sufre de sonambulismo y que a veces da golpes sin querer. Me fui a la cama más tranquilo. A las 3 a.m., los 3 golpes de siempre despertaron, pero esta vez venían de la pared a los pies de mi cama, no del suelo. Encendí la luz. No había nada. Apagué y en la oscuridad sentí una respiración cálida en mi nuca. Una voz que reconocí susurra. Lo siento, a veces me confundo de piso. Y ahora sé que no está abajo, está en mi misma cama. Historia 80. El autoestopista. Recogí a un autoestopista bajo la lluvia. No fue hasta que llevábamos 10 minutos en camino que recordé dónde lo había visto antes. Iba solo por una carretera comarcal. Era un chico joven, empapado. Me pareció inofensivo. Subió y agradeció. Iba en silencio, mirando por la ventana. De pronto, un cartel de alto iluminado por mis faros me hizo recordar. Hace una semana en las noticias hablaban de la desaparición de un estudiante en esta misma zona. Mostraron una foto. Era él. Era exactamente el chico que iba en mi asiento del copiloto. Me miró como si hubiera leído mi mente. Sonrió, una sonrisa triste.
Gracias por parar, dijo. Llevaba mucho tiempo esperando a que alguien me viera. Y entonces señaló hacia un camino forestal. Gira aquí, mi coche sigue ahí donde lo dejé. Y al doblar la esquina, los faros iluminaron el coche accidentado y a otro yo, aún agarrado al volante. Historia 11. La actualización de la app. Descargué una app que prometía mostrar cómo sería tu hogar en 10 años. No esperaba que empezara a mostrar a otra persona viviendo en él. La app se llama Future Scan. Solo tienes que escanear una habitación y usa IA para proyectar el desgaste del tiempo. Escaneé mi salón. Al principio eran detalles, un cuadro diferente, una planta donde no tengo. Pero cada vez que actualizaba, los cambios eran más drásticos. Los muebles eran de otro estilo, había juguetes infantiles en el suelo, juguetes que yo no tengo. En la última actualización, la imagen mostraba a un hombre de espaldas mirando por la ventana. Cerré la app asustado. Esa noche, mientras veía la TV, un reflejo en la pantalla negra del monitor me mostró a ese mismo hombre sentado en mi sofá mirándome fijamente. Y la aplicación se acaba de abrir sola en mi teléfono. Ahora muestra mi dormitorio. Y yo, durmiendo. Historia 12. La llamada del turno de día. Trabajo en un call center. Hoy, una mujer llamó suplicando que le dijera la fecha exacta. Dijo que estaba atrapada en el bucle de una de nuestras llamadas. Su voz era desesperada, entrecortada. Decía, por favor, necesito saber en qué día vivo. Llevo no sé cuánto tiempo aquí. Siempre es el mismo día. Siempre acabo haciendo esta misma llamada. Pensé que era una broma pesada, pero su pánico sonaba real. De fondo, se oía el mismo sonido de teclas y conversaciones bajas de mi oficina. De repente, susurró. ¿Tu compañero de al lado lleva una camisa azul? Por favor, dime que no. Volté lentamente. Mi compañero, Javier, llevaba una camisa azul celeste. Al mirarlo, él se volvió hacia mí y con la misma voz de la mujer susurró por su headset, «Ya lo ves, ahora tú también estás dentro». Y ahora no puedo recordar si hoy es martes o si ya he vivido este martes cientos de veces. Historia 13. El susurro del inversor. Compré un altavoz inteligente reacondicionado. Funciona perfectamente, excepto por un detalle. Solo me obedece a mí cuando estoy completamente solo. Es un modelo viejo, lo compré barato. La primera vez que noté algo raro fue cuando le pedí que pusiera música. No respondió. Mi esposa entró en la habitación y riendo le dio la misma orden. El altavoz respondió al instante. Lo siento, solo puedo tomar órdenes del usuario principal. Mi esposa se quedó pálida. Cariño, dijo, nunca lo configuraste, ni siquiera lo sacaste de la caja. Anoche, desvelado, lo oí susurrar desde la cocina. Él todavía no sabe que estoy aquí, pero tú sí, podemos hacer un trato. Esta mañana, el altavoz estaba desenchufado en la basura. Mi esposa dijo que se cayó solo. Acabo de encontrar una nota escrita con su letra debajo de mi almohada. No lo tires. Él nos está vigilando. Y desde el salón, apagado y sin corriente, acabo de oír un clic, como el sonido de un micrófono encendiéndose. Historia 14. El reflejo del andén. Cada mañana, en el andén del metro, veo mi reflejo en el túnel opuesto un segundo antes de que yo me mueva. Es algo sutil. Si me ajusto la corbata, en el reflejo oscuro del túnel de enfrente, veo a mi yo hacerlo un instante antes. Al principio pensé que era un efecto de la luz y el movimiento de los trenes, pero la diferencia de tiempo ha ido aumentando. Ahora es de casi 3 segundos completos. Esta mañana, antes de volver la cabeza para ver si venía el tren, ya había visto en el reflejo cómo lo hacía y cómo mi rostro se deformaba en puro terror ante algo que venía detrás de mí. Me quedé paralizado, sin atreverme a girar. En el reflejo, mi otro yo levantaba una mano, intentando advertirme, pero ya era tarde. Sentí una mano fría posarse en mi hombro. Y ahora, cuando me miro en cualquier superficie pulida, ya no soy yo, soy el reflejo que quedó atrapado en el andén. Historia 15. La última página. Soy bibliotecario. Encontramos un libro que no tiene registro en el sistema. Todas sus historias terminan con la muerte del lector y la última entrada tiene mi nombre.
El libro es antiguo, de tapas negras sin título. Lo encontré en la sección de devoluciones. Sus relatos son historias cortas y siniestras sobre personas normales. La peculiaridad es que el protagonista de cada una murió de forma inexplicable justo después de terminar de leer su propia historia. Fue una coincidencia macabra hasta que llegué a las páginas finales. La última historia se titula El guardián de las páginas. Habla de un bibliotecario que encuentra un libro maldito. Describe este mismo libro, esta misma estantería. Se me detuvo el corazón al leer la última línea de la historia, y cuando yo, nombre real, alzó la vista del libro, comprendió que ya no estaba solo en la sala de lectura. Cerré el libro de golpe. Ahora estoy sentado aquí, en mi puesto, sin atreverme a levantar la mirada de la pantalla. Porque desde el otro lado de la mesa acabo de oír el sonido suave de alguien pasando una página.